La psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales de personas y animales. La palabra proviene del griego psico, actividad mental o alma, y logía, estudio. Su estudio abarca todos los aspectos de la experiencia humana. Investiga cómo los seres humanos sienten, perciben, piensan, evalúan, aprenden y responden al medio ambiente que los rodea para adaptarse y aprovecharse. Asimismo, estudia la forma como interactúan y se relacionan con los otros individuos dentro de los grupos y la sociedad en general. El interés por el estudio de los procesos mentales existía desde los primeros filósofos griegos, siendo Platón y sobre todo Aristóteles los primeros en incluir en sus planteamientos los elementos de la psicología experimental moderna, es decir, memoria, atención y aprendizaje. En el año 1879, Wilhelm Wundt, un médico alemán, se encuentra con la circunstancia de obtener una cátedra de filosofía en la Universidad de Leipzig. Es entonces cuando decide unir los intereses de ambas disciplinas para crear el primer laboratorio de psicología experimental. Esta disciplina se representa con este símbolo, que realmente es una letra del alfabeto griego, llamado Psi, y que está asociada con la palabra psique, que en griego se escribe así, siendo entonces la primera letra que corresponde al símbolo, y como la psicología era considerada el estudio del alma, de ahí la relación. En la mitología, los griegos pensaban que cuando moría un individuo y expulsaba su último soplo, el alma partía elevándose en forma de mariposa. En la alegoría griega, la diosa Psiquis o Psique se representaba como una adolescente con alas de mariposa. Esta era la menor de tres hermanas y la más hermosa, hija de uno de los reyes de Anatolia. En la obra de Apuleyo, el asno de oro, se narra la historia de Eros y Psique. Psique se enamora de Eros y pasa por duras pruebas impuestas por su suegra Afrodita. Psiquis tiene que pasar por una transformación de mortal a diosa. En el intento de superar estas pruebas, esta va cometiendo fallos y descuidos que desencadenan la indignación de Eros y el acoso de Afrodita. Psiquis se esfuerza por subsanar sus desaciertos y reconquistar a Eros sin que cese su empeño, y lo seduce celebrando de este modo su boda con los dioses del Olimpo, convirtiéndose a su vez en diosa. Este proceso de transformación o cambio tiene mucho sentido si lo comparamos con el proceso de la mariposa, símbolo por excelencia de la metamorfosis. Este mito representa la unión entre lo espiritual y lo físico para llegar a la elevación del alma a ser seres completos. Usted, como psicóloga, ¿cómo definiría psicología? Bueno, la psicología es una ciencia la cual se encarga de analizar el comportamiento humano en base con pruebas o estudios neurológicos, conductuales, tanto a niños como a adultos, y se basan en los resultados que sacan de los distintos estudios para hacer las teorías o las hipótesis con respecto al comportamiento del ser humano, y en base a esos estudios pues es como va avanzando el conocimiento en cuanto a lo psicológico. Y bueno, también se encarga de apoyar a personas con situaciones emocionales, cognitivos o de aprendizaje y conductuales. Apoyar al ser humano se puede llamar en sus tres esferas, en la socioafectiva, en la cognitiva y en la psicomotriz. ¿En qué se especializa? Yo soy terapeuta familiar sistémica y bueno, lo que se encarga la teoría de los sistemas es de trabajar con las familias para resolver los síntomas, ya vamos dentro de la carrera y dentro de esta rama de la psicología me especializo en trabajar con las familias o con el niño o con los papás o con alguna parte del sistema. Y bueno, nosotros dentro de lo que aprendemos en este tipo de intervención es a resolver de manera urgente lo que la familia manifiesta como el síntoma. No nos vamos como en el psicoanálisis a trabajar cuestiones desde la niñez o de cómo fue su infancia, sino que trabajamos el síntoma por el cual se les mandó a terapia de alguna manera o el síntoma por el cual la persona acude por una manera voluntaria. Y es más rápido el tratamiento porque al mover a una parte del sistema o si los mueves a todos, pues es más rápido los resultados y no dura la gente tanto en terapia. ¿Cómo cree que la psicología se manifiesta en el medio educativo? ¿Cómo creo que se manifiesta? Pues se manifiesta en que de hace algunos años ya los psicólogos son indispensables en las instituciones. ¿Por qué? Porque bueno, en la actualidad las familias
han cambiado mucho. Ya el término familia no es papá, mamá e hijos, sino el término familia son las personas que viven dentro de una misma casa. ¿Por qué? Porque bueno, pues ha cambiado mucho la sociedad, y el hecho de que mamá y papá trabajen implica que el alumno tenga más necesidades con respecto a cuestiones educativas, y los maestros fungen un papel muy importante, ya que son como el que suple a papá o a mamá. Y bueno, la mayor parte del tiempo los niños la pasan en la escuela y en casa. Entonces el hecho de que los psicólogos intervengan en las escuelas es para apoyar justamente tanto a los papás como a los maestros en las etapas de desarrollo que tienen los niños. Se presentan situaciones tanto emocionales como cognitivas o de aprendizaje, y en algunos casos puede haber situaciones neurológicas que bueno, con los estudios se ha ido descubriendo que pueden, a lo mejor el TDA existía desde el tiempo de nuestros abuelos, pero en la actualidad es que se permite que se trabaje de manera distinta, que no los niños solamente tengan consecuencias, sino también se les pueda apoyar en llevar el tratamiento adecuado. Y también es una realidad que con respecto a por la situación de pues de que los productos están más contaminados en cuanto a alimentos, en cuanto a los embarazos en las mujeres jóvenes que no toman ácido fólico, etcétera, etcétera, puede haber situaciones neurológicas de las cuales los padres no se hagan notar, vamos, o no se den cuenta, o no quieran darse cuenta por cuestiones inconscientes. Y para eso es que los psicólogos intervienen en las escuelas, para apoyar a los padres en canalizar al niño en caso de ser necesario con el especialista adecuado según la situación. ¿Cómo definirías psicología? La psicología es una rama de la medicina que estudia el pensamiento del individuo, cómo se relaciona con sus pares, cómo debe de actuar ante las circunstancias y qué desviaciones llega a tener en base a lo que ya está establecido como norma. ¿En qué se especializa? Soy especialista en medicina familiar. ¿Cómo se manifiesta la psicología en el medio educativo? Cómo se relaciona el maestro en la enseñanza-aprendizaje con los alumnos, cómo los alumnos reciben esa información, cómo el maestro enseña la forma de aprender, puede ser de forma metódica, exponencial, didáctica, de forma de tareas, en forma de exposición, y cómo es la relación mutua entre alumnos y maestros. Gracias. Y por último, no es causa del azar que la mariposa sea la representación del símbolo psique, que sirve para describir el proceso de transformación de las personas. Es decir, si reflexionamos en el símbolo y en todas las interpretaciones que se le han dado, podremos considerar que la psicología, al igual que la mariposa, representa para muchos bienestar, felicidad, vida, tranquilidad, dicha, aliento, valor, ánimo, avance, crecimiento, transformación, cambio y equilibrio.